Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Ramírez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en Universidad IEU. Y hoy tengo el gusto de compartir este webinar con ustedes en el marco de la materia de robótica. El tema que vamos a explorar durante los próximos 30 minutos aproximadamente de duración es la localización espacial y cinemática del robot, fundamentos matemáticos para el análisis del movimiento robótico. Son 7 temas fundamentales y hay diagramas y representaciones gráficas técnicas sencillas para entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar. Vamos a dar inicio. No hay conexiones aún, pero vamos un poquito tarde en la agenda para empezar. Vamos viendo la agenda del webinar, la estructura del webinar. Son en total 8 secciones. Comenzamos con una introducción breve de por qué es importante la matemática en robótica, la posición y la orientación, la representación espacial de cuerpos rígidos, matrices homogéneas, cuaternio, cinemática directa, cinemática inversa, matriz jacobiana y el cierre. Bien, comenzamos con la introducción. ¿Por qué la matemática es el lenguaje de la robótica? Un robot industrial no sabe dónde está su mano, todo lo que conoce son señales eléctricas en sus motores. Las herramientas matemáticas que veremos hoy son exactamente el puente que convierte esas señales en el movimiento preciso, controlado y seguro en el espacio tridimensional del robot. Describir la posición. Sin un marco matemático formal, no podemos decirle al robot dónde está su efector ni dónde debe ir. Los vectores de posición y los sistemas de referencia son la base. Describir la orientación. La posición sola no basta. Un robot de soldadura debe saber también el ángulo exacto de su cabezal, los matrices de rotación y los cuaternios resuelven esto. Relacionar articulaciones. Las matrices de transformación homogénea permiten propagar posición y orientación a lo largo de toda la cadena cinemática del robot, eslabón por eslabón. Controlar el movimiento. La cinemática directa, la inversa y la jacobiana permiten planificar trayectorias, controlar velocidades y evitar configuraciones singulares en tiempo real. Vamos a empezar con el tema 1. La representación matemática de la localización espacial, la posición y la orientación, con una duración aproximada de 5 minutos. Tenemos aquí algunos conceptos de la representación de la posición, vectores y marcos de referencia. Para describir la posición de cualquier punto de un robot en el espacio tridimensional necesitamos dos elementos: un marco de referencia, sistema de coordenadas, que es un sistema de coordenadas, y un vector que conecte el origen con el punto de interés. El marco de referencia es un sistema ortogonal de tres ejes, X, Y y Z,
mutuamente perpendiculares. Todo robot necesita al menos dos marcos: el marco base, 0, el fijo al suelo, y los marcos articulares y unidos a cada eslabón. Vector de posición: columna de tres coordenadas x, y y z, que describe la ubicación de un punto P medida desde el origen del marco A. La superficie índice indica el marco de referencia en que se expresa. Transformación entre marcos: si el punto P tiene coordenadas en el marco B, se puede expresar en el marco A mediante la siguiente expresión. Esto combina rotación y traslación. Notación matricial compacta: para simplificar la composición de múltiples transformaciones, se usa la forma homogénea, donde P es el vector en coordenadas homogéneas x, y y z. Aquí tenemos la posición en el espacio tridimensional, un diagrama simple, técnico, en la cual vemos el vector de posición, el vector P, donde localiza el punto P respecto al origen del marco de referencia 0, que es el punto blanco. Sus tres componentes son el eje Z, el eje Y y el eje X. Aquí la matriz, las fórmulas y el breve simple diagrama. Continuamos con la representación de la orientación, los ángulos de Euler y las matrices de rotación. La orientación de un cuerpo rígido en el espacio describe cómo está girado respecto al marco de referencia. Es tan importante como la posición de un robot de pintura que no controla la orientación sobre su tobera produce piezas defectuosas. Los ángulos de Euler son los tres ángulos: rotación alrededor del eje X del cuerpo, pitch, rotación alrededor del eje Y del cuerpo, yaw, rotación alrededor del eje Z del cuerpo, y intuición física sencilla, aviones y drones. Problema: singularidad gimbal lock. Tenemos aquí la expresión. La matriz de rotación R 3×3. Vemos la composición: 9 elementos, pero solo 3 grados de libertad. Las propiedades: las columnas son de los videos más resultados. Preserva distancias y ángulos. Base para constitución de matrices homogéneas. La orientación tiene solo 3 grados de libertad independientes. Los dos elementos R están vinculados por 3 ecuaciones. Composición R total, no conmutativa, inversa. Representación mínima, 3 parámetros. Representación global, cuaternios, 4 parámetros. Tenemos aquí unos diagramas de los ángulos de Euler. A la izquierda en rojo es el ángulo roll, rotación alrededor del eje X. En el centro en verde es el pitch, rotación alrededor de Y, y a la derecha en azul es el yaw, rotación alrededor de Z. Debajo de cada diagrama está la matriz de rotación correspondiente. Noten que todas tienen la misma estructura: senos, cosenos del ángulo en posiciones específicas. El número 1 en la diagonal indica que ese eje no cambia con esa rotación particular. La multiplicación R igual a RZ por RY por RX da la orientación total del robot. Matrices homogéneas.
Vamos con el tema número 2, matrices de transformaciones homogéneas, unificación de rotación y traslación en una sola operación. Bien, las matrices de transformación homogénea HTM son matrices 4×4 que combinan en una sola operación la rotación y la traslación de un marco de referencia respecto a otro. Son la herramienta central en la cinemática de robots porque permiten composición eficiente de transformaciones sucesivas. Vemos aquí la estructura general 4×4, la HTM-T combina la submatriz de rotación R 3×3, el vector de posición P 3×1, la fila de perspectiva 0,0,0 y el factor de la escala 1 en la posición 4,4. Su determinante siempre es +1. Vemos la composición de transformaciones para una cadena de número de eslabones, la pose de efector final respecto a la base. Esta es. Cada T depende de los parámetros de Navi, Hartberg, del eslabón. La inversa de T. Esto es mucho más eficiente que una inversión general de matrices 4×4. Aprovecha que R es ortogonal. Parámetros de Navi-Hartenberg. Conversión estándar para asignar marcos eslabones de un robot 4 parámetros por eslabón. Bien, vemos aquí una diapositiva con el diagrama HTM 4×4. Este diagrama ven la estructura visual de la HTM. Las celdas verdes son la submatriz de rotación R de 3×3 que describe la orientación. La columna dorada es el vector de posición P y la fila inferior con ceros, y el 1 es la fila de perspectiva que hace posible componer las transformaciones. Del lado derecho están las tres tarjetas explicando qué hace cada parte. R describe la orientación, P describe la posición y la composición de la cadena es lo que nos permite analizar robots de múltiples eslabones. Bien, vamos al tema número 3, que es cuaternios en la rotación espacial, la representación sin singularidades para orientación 3D. Bien, pues un cuaternio es una extensión de los números complejos al espacio de cuatro dimensiones. Fue inventado por William Rowan Hamilton en 1843, más de un siglo antes de que existieran los robots modernos, y resulta que es exactamente la herramienta perfecta para representar rotaciones en 3 dimensiones. La forma general está expresada en esta forma: componente escalar, componente vectorial, cuaternio unitario y rotación del vector. Para representar una rotación alrededor de un eje n por un ángulo θ, la parte escalar es el coseno del θ sobre 2 y la parte vectorial es el eje unitario multiplicado por el seno de θ sobre 2. La condición de que sea unitario, es decir, que la suma de los cuadrados de sus componentes sea igual a 1, garantiza que representa una rotación pura sin escándalo. Las tres ventajas principales frente a los ángulos de Euler son: primero, sin gimbal lock, los cuaternios funcionan para cualquier orientación en el espacio sin excepción. Segundo, la interpolación suave usando la técnica Sled, que son las siglas en inglés de la interpolación esférica lineal. Podemos obtener trayectorias de orientación completamente suaves entre dos posiciones. Esto es fundamental para que los robots se muevan de forma natural y no sacudida. Y tercero, son el estándar de la industria ROS 2,
que es el sistema operativo de robots más utilizado en el mundo, utiliza cuaternios como representación estándar de orientación. Vamos a pasar a la sección del tema número 4, cinemática directa. Y al momento no hemos tenido conexión. Vamos a ver si se alcanza a conectar a alguien antes de concluir. Vamos al tema 4. Aplicamos todo lo anterior para resolver la pregunta central. Dados los ángulos de los motores, ¿dónde termina el brazo del robot? La cinemática directa, o FK por sus siglas en inglés, resuelve este problema dados los valores de las n variables articulares. Calcular la posición y orientación del efector final. Esta es la dirección fácil de la cinemática porque siempre tiene la solución única. En el diagrama bien, aquí vemos el procedimiento de H, 4 pasos: asignar marcos, colocar un sistema de coordenadas en cada articulación siguiendo la convención de H, eje Z alineado con el eje de articulación, medir parámetros para cada eslabón y medir A longitud de desfase, A torsión y Z ángulo, articular variable de control. Con los 4 parámetros de H, la HTM elemental es la siguiente: multiplicar la cadena es la transformación total de la base hasta el efector final. Vemos aquí la tabla, y para este robot la FK produce las siguientes expresiones. Vamos a avanzar al robot planar de 2 eslabones. Vemos aquí una figura, un diagrama de un robot planar de 2 eslabones. En el diagrama vemos un robot planar de 2 eslabones. Es el ejemplo más simple que ilustra perfectamente el concepto. El primer eslabón en azul, de longitud L1, gira con el ángulo θ1 respecto a la base. El segundo eslabón en verde, de longitud L2, gira con el ángulo θ2 respecto al primero. El punto rojo es el efector final. Las ecuaciones del FK para este robot son directas. X igual a L1 por coseno de θ1 más L2 por coseno de la suma θ1 más 2. Y igual a L1 por seno de θ1 más L2 por seno de la suma. Vamos a avanzar. Y la cinemática inversa. Vamos a ver una breve introducción de la cinemática inversa. La cinemática inversa responde a la pregunta contraria al FK. Dado el estado deseado del efector final, posición y orientación, ¿qué valores deben de tener las variables articulares para alcanzarlo? Este problema es considerablemente más fácil y no siempre tiene solución. Método analítico o geométrico. Resuelve directamente las ecuaciones algebraicas del FK despejando las variables articulares. Es el más rápido y exacto cuando es posible. Utiliza identidades trigonométricas y la ley de coseno, limitación solo aplicable a robots con geometrías específicas
máximo 6 DOF con desacoplo, posición, orientación. Produce un número finito de soluciones discretas. Típicamente son 2 para un robot planar de 2 eslabones. Método numérico. Parte de una configuración inicial y mejora iterativamente usando el jacobiano pseudo-inverso. Ventajas. Funciona para cualquier robot y cualquier número de DOF, incluyendo robots redundantes. Desventajas. Puede converger lentamente, divergir en singularidades o quedar atrapado en mínimos locales. Retos y consideraciones prácticas. Sin solución, el punto deseado está fuera del espacio de trabajo. Múltiples soluciones. El robot puede llegar al mismo punto con distintas configuraciones articulares, singularidades. El robot pierde movilidad en una dirección. Redundancia. Hay infinitas soluciones. Se usa optimización secundaria. Bien, aquí en el lado izquierdo vemos el diagrama del espacio del trabajo del robot. El anillo entre dos círculos es toda la zona que el robot puede alcanzar. El círculo exterior es la máxima extensión cuando el robot está completamente estirado. El interior punteado en rojo es la zona mínima. Si el punto objetivo cae fuera del anillo, no hay solución de IK. El robot simplemente no llega a ir. Para el mismo punto P, dentro del espacio de trabajo, ven que hay dos soluciones. La línea verde es la configuración del codo arriba y la línea morada es el codo abajo. El robot debe de ir cual usar según restricciones adicionales. Hay tres métodos principales para resolver la IK: el método analítico, el método numérico y las singularidades. Son configuraciones donde el robot pierde movilidad en alguna dirección cartesiana, algo que el sistema de control debe detectar y evitar en tiempo real. Vamos a la matriz jacobiana. Es el tema número 6. Bien, la matriz jacobiana es una matriz 6 por n que describe cómo cambia el estado del efector final cuando cambian las velocidades articulares. Es la derivada de la función de fk con respecto a las variables articulares. Tenemos aquí la ecuación fundamental de velocidades, que es el vector de velocidades del EF, y θ son las velocidades articulares. Vemos aquí detección de singularidades. Una configuración singular ocurre cuando det j igual a 0 o cuando j pierde rango en el caso no cuadrado. En singularidades del robot pierde la capacidad de moverse en alguna dirección cartesiana aunque mueva sus articulaciones. Ejemplo: brazo completamente extendido, singularidad de muñeca, brazo doblado 180 grados. Vemos aquí el control por velocidad y el jacobiano analítico contractilaje. Bien, aquí tenemos el diagrama de la ecuación fundamental en el lado izquierdo del panel. Las dimensiones de cada vector están indicadas debajo. J tiene dimensión 6 por n, donde n es el número de articulaciones del robot. En la parte superior del panel derecho está la jacobiana.
explícita para el robot planar de 2 eslabones que vimos antes. Noten que todos los elementos son senos y cosenos de los ángulos articulares, lo que confirma que la jacobiana cambia en cada configuración del robot. Y las 3 tarjetas de color muestran los 3 usos prácticos de control de velocidad, detección de singularidades y planificación de trayectorias. Vemos aquí aplicaciones reales, todo lo que hemos visto en funcionamiento continuo en el mundo real en este momento mientras estamos aquí. En manufactura automotriz, los robots KUKA y ABB usan FK más IK en tiempo real para soldar carrocerías con tolerancias de décimas de milímetro. En cirugía robótica, el sistema Da Vinci resuelve IK con precisión submilimétrica y usa la jacobiana para filtrar el temblor natural del cirujano en tiempo real. En el espacio, el Candamar M2 de la Estación Espacial Internacional usa cuaternios para evitar singularidades en maniobras de gran ángulo bajo microgravedad. Y en las robóticas humanoides, Atlas de Boston Dynamics calcula IK para más de 30 articulaciones en menos de 5 milisegundos para mantener su balance dinámico. Bien, pues vamos llegando a la conclusión, las conclusiones del webinar. Vamos a terminar con estas 5 ideas que me gustaría que quedaran bien marcadas en este webinar. Como primera, 1. La posición y la orientación son inseparables. Ninguna sola basta para describir completamente el estado de un robot. 2. Las matrices homogéneas son el lenguaje universal de la cinemática. Aprenderlas bien es la base de todo lo demás en robótica. 3. FK e IK son complementarias. El FK siempre tiene solución única y la IK puede tener 0, 1 o múltiples soluciones según la geometría del robot. 4. La jacobiana es el puente entre el espacio articular y el cartesiano. Control de velocidades, singularidades y trayectorias dependen de ella. 5. Los cuaternios son la representación del futuro, eliminan el gimbal lock y permiten interpolaciones suaves. ROS 2 los usa como estándar precisamente por estas ventajas. Vemos aquí la respuesta a las 2 preguntas de reflexión. En las conclusiones van a quedar también en el archivo entregable. Y vemos las referencias en formato APA 7. Y pues muchas gracias por su atención. Queda concluido el webinar del día de hoy como actividad número 2 de la materia robótica en ingeniería mecatrónica de la Universidad IEU. Mi nombre es Mauricio Ramírez y les agradezco mucho su atención.